Esto es Partida Doble, el debate, donde los números cuadran pero las ideas se enfrentan. Les habla su locutor de confianza, el contador Carlos Montes, y su compañera, la licenciada Luna Hernández. Hola, hola, ¿qué tal? Pues listísimos para desenredar este nudo. Y hoy traemos un tema que, híjole, a más de uno le quita el sueño. Ni que lo digas. Hablamos de la Declaración Anual de las Personas Morales. Básicamente el jefe final del videojuego fiscal en México. Totalmente. Es como pelear contra Bowser, pero sin honguitos extra y con el tiempo en contra. Exacto. Y a ver, el centro de nuestro debate de hoy es profundo. Este famoso prellenado del SAT y toda esta automatización representan un triunfo de la transparencia o, por el contrario, son una pesadilla burocrática que ignora la realidad. Yo sostengo, y lo voy a defender con uñas y dientes, que es una camisa de fuerza. El diseño normativo te invierte la carga de la prueba y asume que el sistema es infalible. O sea, castiga la operación real de las empresas. Pues mira, yo argumentaré que esta integración de datos es una evolución absolutamente necesaria. O sea, el prellenado es el equivalente a la fusión en Dragon Ball. Junta las mejores herramientas para lograr un sistema fiscal equitativo y a prueba de evasión. Ay, por favor, suena muy bonito en teoría. Es que, fíjate, para entender esto hay que revisar el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Históricamente, presentarla anual era casi un acto de fe. Tú, a puerta cerrada, hacías tus cuentas y le decías a la autoridad, pues gané tanto. Ajá, la época dorada de la contabilidad, digamos. Pues sí, pero también la época de los ajustes mágicos. Hoy, con las reglas de la resolución miscelánea fiscal, tu declaración ya viene precargada con tus comprobantes fiscales digitales, los famosos FDI, y con tus pagos provisionales. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen por ahí. Espérame. Lo que hace el sistema es brillante. Elimina la manipulación de cifras a fin de año. O sea, ya no puedes sacar el lápiz mágico a lo Bob Esponja para borrar ingresos y cuadrar tus impuestos a conveniencia. Es que, a ver, esa llamada verdad algorítmica de la que hablas ignora por completo la complejidad de los negocios. El SAT asume que la empresa funciona como un reloj suizo impecable. Pues, en teoría, la administración debería ser precisa, ¿no? Pero la vida real no es así. Las operaciones tienen fricción. Un pequeño desfase y las reglas misceláneas te obligan a cancelar facturas pasadas. Es como si el coyote de los Looney Tunes pintara un túnel en la pared y el SAT te exigiera que de verdad pasara un tren por ahí. O sea, entiendo que se siente rígido. Es que el mapa no es el territorio. La norma asume que el comprobante digital es la realidad absoluta, pero a veces es solo una representación imperfecta de un hecho económico súper complejo. Entiendo la frustración operativa, claro. Pero fíjate en la lógica de las reglas 3.9.14 y 3.9.15 de la miscelánea. Cruzan los comprobantes de ingreso con los pagos provisionales del artículo 14 de la ley del ISR. Sí, el cruce automático. Exacto, es la contabilidad de partida doble llevada a escala nacional. Si tú emites una factura, la autoridad ya sabe en tiempo real que generaste un recurso. Si cruza los datos mes a mes, no estamos eliminando ese error humano que mermaba la recaudación. Oye, no estás eliminando el error, lo estás sustituyendo por la terquedad del algoritmo. Un CFDI emitido no siempre empata con el momento exacto en que la ley te obliga a acumular ese ingreso. A ver, ponme un ejemplo de eso. Claro, imagina una empresa constructora. Emite una factura hoy para, no sé, cumplir un hito contractual o asegurar el fondeo. Pero fiscalmente, dependiendo del avance de obra, el ingreso tiene un tratamiento de diferimiento legítimo. Ajá, no lo acumulan todo de golpe. Exacto. La empresa no ha ganado realmente ese dinero todavía. Pero el visor del SAT lee el XML, ve que dice comprobante de ingreso y como si fuera el mismísimo señor Burns, dice, excelente, paga hoy. Bueno, el sistema establece una línea base de evidencia. Pero te obliga a invertir horas hombre de tu equipo fiscal solo para justificar por qué la supuesta simetría perfecta del sistema está equivocada. Te vuelves culpable de evasión hasta que le demuestres a un servidor informático lo contrario. Ese es un punto interesante. Pero ojo, el comprobante timbrado existe. Tú lo validaste con tu firma electrónica. Si la realidad difiere, el problema no es el algoritmo, sino que las empresas deben alinear sus departamentos de ventas y contabilidad.
Uf, pero qué fácil suena decirlo desde el escritorio. Es que fuerza a las empresas a ser más disciplinadas. Y de hecho, esto nos lleva al tema de los errores comunes. Un consejo rápido para los que nos escuchan, tengan muchísimo cuidado con el método de pago en sus facturas. Uy, sí, el clásico PUE o PPD. Pago en una sola exhibición contra pago en parcialidades. Exactamente. Un error de dedo ahí y el sistema te va a acumular ingresos en el mes equivocado. Y si tienes que corregir, te vas a topar con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Tienes que irte a la raíz del error. El famoso y temido efecto dominó. Y ahí es donde tu estandarización revela su rostro más punitivo. ¿Por qué punitivo? Tienes que presentar declaraciones complementarias. Porque es una tortura. Imagina que estás en marzo, descubres un error de captura de noviembre. Hoy la plataforma no te deja hacer un ajuste final, te obliga a retroceder en el tiempo, como en ese capítulo de Los Padrinos Mágicos donde todos los días es lunes. Jaja, muy buena referencia, pero es necesario. Es que reabres noviembre, haces la complementaria, modificas el coeficiente de utilidad, y si pagaste de menos, el sistema te cobra recargos y actualizaciones. Y luego eso arrastra a diciembre, a enero. Es una avalancha burocrática por un solo XML. Sé que consume tiempo, no te lo niego, pero plantéatelo desde la macroeconomía. Exigir que se corrija la raíz mediante complementarias es la única forma de mantener la integridad del historial fiscal. A costa de paralizar a las empresas. A costa de la transparencia. Si te dejaran hacer un ajuste masivo en marzo como antes, volveríamos a la caja negra. Las utilidades desaparecerían mágicamente como en un acto de David Copperfield. Si debiste pagar en noviembre y no lo hiciste, le debes al Estado esos recargos. Es justicia tributaria. Ay, difiero totalmente. Esa supuesta justicia castiga trivialidades. Te pongo un ejemplo súper común. Un corporativo le vende a una cadena de supermercados. Entrega en octubre, pero en enero el súper le rechaza la factura porque faltó una orden de compra en la venda. Un clásico rechazo comercial. Exacto. Tienes que cancelar la factura de octubre y emitir una nueva en enero. El impacto económico es nulo. El producto se entregó, el precio es el mismo. Obvio no hay dolo ni evasión. Pero la formalidad del documento cambió. Pero mira el costo. El algoritmo lee la cancelación como disminución retroactiva. Te avienta a ese bucle interminable de complementarias que platicamos. Te la pasas alimentando a la plataforma en lugar de generar valor al mercado. Bueno, no estoy convencido porque asumes que la ley le exige el mismo nivel de desgaste a todos. Y no es así. El legislador estratificó muy bien esto. Pensemos en el régimen simplificado de confianza, el RECICO, en el artículo 206 de la LICR. ¿El supuesto oasis fiscal de los pequeños empresarios? Pues lo es. Para personas morales con ingresos menores a 35 millones, el sistema ofrece facilidades, tributan sobre flujo de efectivo. Es, digamos, el Hakuna Matata de los impuestos. Sin coeficiente de utilidad, solo pagas sobre lo que realmente entró a tu banco. Ajá, suena precioso. Y además, no envían contabilidad electrónica mensual. La autoridad les dice, con tus facturas me basta. El sistema solo exige sofisticación a quien tiene la capacidad instalada. Comprendo hacia dónde apuntas, pero fíjate que ese espejismo se cae cuando ves la mecánica diaria. En Recico, la dependencia del XML es absoluta. Claro, porque es en base a flujo. Sí, pero usan los complementos de recepción de pagos. Si un cliente te paga, pero por un error de software, tu sistema no enlaza el complemento con la factura, el SAT asume que no cobraste. O a veces, por duplicidad en los nodos, asume que cobraste doble. Son retos de la implementación técnica. Retos que le cuestan dinero al emprendedor. Tienen que contratar a un experto forense en XML, un Dexter en su laboratorio, solo para descifrar por qué el SAT le quiere cobrar de más. La carga de la prueba sigue invertida. Ok, es un punto válido. Pero la razón de ser de esta arquitectura se vuelve innegable cuando miramos a las grandes corporaciones. Entidades con ingresos superiores a los 1.800 millones de pesos, según el artículo 32A del Código Fiscal. Ah, las grandes ligas, las que presentan el dictamen fiscal. Exactamente. Dictamen auditado por Contador Público y la información sobre situación fiscal, la ISSIF, y ni hablemos de los estudios de partes relacionadas con el artículo 76A de la LSIR. Declaración maestra, local y país por país. Capas y capas de reporte. Capas esenciales.
Las multinacionales son expertas en mover utilidades a otros países. Sin esta vigilancia masiva, sin exigir que cada comprobante cuadre con el dictamen, el Estado mexicano estaría desarmado ante la ingeniería fiscal. Yo no disputo que el Estado necesite visibilidad antielusión. Obvio se requiere control. Pero la simplificación digital que prometieron nunca llegó. Solo se apiló sobre las demás obligaciones. Bueno, sumó herramientas de fiscalización. Creó un monstruo. La gran empresa hoy tiene que amarrar al centavo su contabilidad financiera, el dictamen del auditor, los millones de XML en el SAT y la ICIS. Si un nodo difiere por 2 centavos de redondeo, el sistema enciende alarmas rojas. El nivel de exigencia en conciliación ha subido, lo admito. Has creado una industria multimillonaria dedicada solo a conciliar gigantescas bases de datos para evitar falsos positivos del SAT. Pero ese costo operativo, y sé que duele, es la inversión histórica para erradicar la evasión estructural. La declaración anual de personas morales ya no es un papel aislado. Es la cúspide indiscutible de una pirámide inmensa de datos que el contribuyente validó todo el año. Pues yo lo veo como caminar por una cuerda floja entre el control y la asfixia económica. Nadie aboga por volver a las declaraciones en máquina de escribir, obvio no. Pero el marco normativo actual cruzó una línea. ¿Una línea de sobrefiscalización? Totalmente. Convirtió el cumplimiento en inflexibilidad dogmática. Cuando la herramienta de recaudación empieza a dictar cómo debes operar tu negocio día a día y te castiga por corregir un error formal, el Estado deja de ser facilitador. Bueno, hemos llegado a un punto bien interesante. Aunque diferimos en si esta arquitectura asfixia o protege, creo que ambos podemos coincidir en algo hacia el futuro. A ver, dime. La digitalización profunda y este modelo de prellenado paramétrico de las anuales son un camino sin retorno. La autoridad no va a dar un solo paso atrás en su minería de datos. En eso tienes toda la razón. Como los tazos en los 90s, este modelo llegó para quedarse. La red electrónica se vuelve más estricta cada año con las nuevas reglas. Exacto. Nuestra verdadera divergencia, el núcleo del debate, es si este tremendo desgaste operativo diario que le imponen a las personas morales, de verdad justifica el orden sistémico y la recaudación lograda. Así es. Porque la declaración anual ya no es un cálculo de fin de año. Es la convergencia de todo un año de operaciones reguladas por la LICR, sancionadas por el CFF y medidas con lupa por la miscelánea fiscal. Justo por eso que invitamos a quienes nos escuchan, contadores, empresarios, a que analicen críticamente este equilibrio entre el control del gobierno y la viabilidad operativa de las empresas. El análisis de la norma siempre da para más interpretaciones. Y bueno, la gran pregunta queda en el aire. Cuando la realidad económica cambie y ya no embone en el dibujo del mapa prellenado del SAT, ¿quién tendrá que ceder? ¿El algoritmo o las empresas? Gracias por acompañarnos en este espacio.